la diferencia de este suelo aquí en Santa Lucía con el suelo de Texcoco, donde se pretendía construir el aeropuerto, para que vean la diferencia, porque fue una de las razones por las cuales se decidió hacer el aeropuerto aquí en Santa Lucía. Allá es un lago y el suelo firme no está a 4 metros, está a 26 y a 30 metros. Entonces, si se hubiese construido el aeropuerto en Texcoco, se iba a estar padeciendo de hundimientos y el costo de mantenimiento de ese aeropuerto iba a ser elevadísimo. No solo iba a costar más la construcción, porque aquí hay que quitar 4 metros de suelo que no es apto para construir. 4 metros, hasta aquí donde estamos ya es resistente, pero allá era quitar 26 metros de profundidad de suelo malo y hacer el relleno. Por eso se estaban acabando todos los cerros de alrededor. Aquí, como lo ha explicado el general Vallejo, es suelo de las partes laterales de las pistas, el que se utiliza. Esto es una economía de miles de millones de pesos. Ahora los venía explicando el general, pero a mí me gustaría que él ahondara sobre este tema, la calidad del suelo, entre aquel proyecto fallido y este nuevo proyecto, y también cuánto significa en ahorro por manejo de material. Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, estamos ante dos escenarios estratigráficos distintos. El terreno nuestro resistente, nos encontramos sí dentro del Gran Lago del Valle de México, pero en las riberas. Y nuestros niveles, nuestros estratos resistentes, como lo dijo el señor presidente, están a 4 metros de profundidad. En el caso de Texcoco, los estratos resistentes estaban alrededor de 30 metros. Para no tener que excavar esos 30 metros, se estaba realizando un proceso experimental que consistía en un proceso de precarga. Significa utilizar elementos muy pesados, que en este caso era el basalto, y colocarlo sobre la superficie y provocar un hundimiento y tener unos filtros para ir evacuando el agua. Lo que se logró es que había hundimientos de alrededor de 2 metros en adelante, y tenían que esperar a que esos asentamientos, esos hundimientos dejaran de ser muy representativos, para que una vez hundido todo ese material, retiraran toda la capa de material pesado, la pusieran a un lado y trajeran material limpio de banco para hacer las pistas. Evidentemente se encontraban a la mitad del proceso y era un proceso muy costoso, y que además iba a dilatar mucho tiempo. Pero efectivamente ese proceso experimental, la instrumentación estaba señalando que al final de cuentas iban a continuar los asentamientos diferenciales, porque el terreno es peor que esos 30 metros de profundidad todavía tienen características físicas y mecánicas peores que el que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué iba a pasar? Efectivamente iban a continuar los hundimientos. Por eso estas pistas iban a ser en concreto flexible, en carpeta asfáltica, y cada 2 o 3 años requerían de un proceso de mantenimiento, que es reencarpetar y reencarpetar y reencarpetar, y darle mantenimiento mayor también a la terminal y a las demás instalaciones de infraestructura aeroportuaria, porque ese terreno es muy inestable y es difícil cimentar hasta esa capa hasta la capa dura. Entonces eso nos hace 2 escenarios muy distintos. Si a eso
le consideramos algunos costos adicionales de suministro de materiales, desorganización en la contratación, y lo comparamos con un escenario como este, donde tenemos un material limpio, donde tenemos toda la potencia de maquinaria e instalaciones y cuerpo de ingenieros para trabajar a bajo costo, lo que logramos son diferencias exponenciales de recursos. Allá en una lámina arriba van a ver cuánto costaba hacer una sola pista. Una sola pista en Texcoco representaba 10.500 millones de pesos. Una sola pista terminada en carpeta asfáltica, con sus rodajes, pero sin señalización y sin iluminación. Y eso representaba 700,000 metros cuadrados. Aquí, el sistema de 3 pistas, con sus rodajes, con sus salidas rápidas y con sus plataformas, representa más de 3 millones de metros cuadrados. Y los vamos a construir en 2 años. Y nos van a costar 7.700 millones de pesos. Y los vamos a terminar en concreto hidráulico de la mejor especificación. El concreto hidráulico no puede mentir en relación a la estructura de pavimento. Si está mal la estructura de pavimento, el concreto falla porque no tiene ese elemento de flexión como lo tiene la carpeta asfáltica. En síntesis, nosotros 3 millones de metros cuadrados de concreto hidráulico en nuestra infraestructura aeroportuaria nos va a costar 7.700 millones de pesos. Una sola pista, todas las pistas 2, 3 y 6 del aeropuerto de Texcoco representaban 32,000 millones de pesos. Hay una economía de 23,000 millones de pesos, que en síntesis representa una menor carga tributaria al ciudadano mexicano. Es una economía que hoy se está logrando aquí. En estos momentos nosotros estimamos ya ahorita economías de 2,000 millones de pesos, porque ese material limpio de banco que ven ustedes aquí está siendo tomado de bancos de préstamo laterales del nivel -4 al -8. Lo traemos y lo ponemos de este lado y por medios mecánicos logramos su compactación al 98% de su peso volumétrico seco, que son las características de Terraplén. Esto ya está certificado por ADPI, por la Agencia Federal de Investigación de Aviación y por todos los elementos que participan con nosotros. De esta manera trabajamos continuamente suministrando el material del banco de préstamo lateral, donde no se pueden construir instalaciones por el uso aeroportuario, y el producto de excavación lo ponemos ahí. Esto genera economías de escala y los invitamos arriba para que vean a detalle lo que representa eso en tecnología y en recursos. ¿Podemos subir por aquí? Bueno, felicitar al general Vallejo, a todos los ingenieros militares que están a cargo de esta obra estratégica, importante para nuestro pueblo y nuestra nación. Es realmente admirable lo que se ha hecho en poco tiempo, la forma en que se está avanzando en la construcción de este nuevo aeropuerto, que como aquí se ha dicho, es el aeropuerto más grande que se esté construyendo en el continente americano. Y se va a cumplir en tiempo, forma y presupuesto. Vamos a ahorrar con este aeropuerto alrededor de 100,000 millones de pesos si se compara con el proyecto de construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. Repito, se va a ahorrar a la hacienda pública, al presupuesto, que es dinero del pueblo, alrededor de 100,000 millones de pesos. Pero además no se va a cerrar el aeropuerto actual de la Ciudad de México y este aeropuerto militar de Santa Lucía, como estaba contemplado en el proyecto
de Texcoco, que por la forma en que habían trazado las pistas y por interferencia aérea, se tenían que cerrar 2 aeropuertos. Por eso celebro el que se haya tomado la decisión de construir este aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía. Hubieron algunos problemas, no muchos, por cierto. Sí se interpusieron amparos con el propósito de detener la obra, más que nada por cuestiones políticas. Tuvimos que esperar a que se resolvieran las demandas de amparo, más de 100, y actuamos con respeto a la legalidad. Al final se resolvió legalmente, se aprobó por el Poder Judicial la construcción de este aeropuerto y estamos, repito, muy contentos porque ya se está trabajando a muy buen ritmo, conforme al proyecto. No hay ningún obstáculo técnico. Se puede mantener este gran aeropuerto al mismo tiempo que funciona el aeropuerto actual de la Ciudad de México y el aeropuerto de Toluca, que también se va a habilitar, porque el Estado mexicano va a adquirir las acciones que tenía una empresa privada. El aeropuerto de Toluca en un 51% pertenece al gobierno federal y al gobierno del Estado de México, y 49% a una empresa particular que decidió vender sus acciones al gobierno federal. De modo que ya se va a tener también la propiedad del aeropuerto de Toluca. Tenemos acuerdos con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que aprovecho para agradecerle por todo su apoyo, por todo su respaldo. De modo que va a ser un sistema aeroportuario para la Ciudad de México que vamos a poder operar desde el 2022. Acabo de reafirmar el compromiso. Me acaban de ratificar tanto el secretario de la Defensa como el general Vallejo, todos los oficiales, ingenieros, constructores del Ejército, que vamos a inaugurar esta gran obra el 21 de marzo del 2022, por el bien del pueblo de México. Muchas gracias.